También el presidente Trump anunció nuevas sanciones por decreto al gobierno de Venezuela con un énfasis económico. Explicaremos. Y el tema de Venezuela sigue generando titulares. Ahora se encuentra hablando el presidente Nicolás Maduro. Vamos a escuchar qué es lo que está diciendo el mandatario venezolano luego de las sanciones impuestas por Estados Unidos. R. Silva. Doralis, de Katia Sur. Bienvenida, Doralis, aquí al Palacio de Miraflores. Tu casa, esta es tu casa. Así es. Dricelis Amelia Lira Lorca. Escuchen, Lira Lorca. Prima de García Lorca. Nos estuvo explicando, la descendencia de su madre y de algunos familiares, y uno se pone a ver el rostro. Tú has visto el rostro de García Lorca. Mira, tiene los pómulos y la mirada parecida a García Lorca. De verdad. Ya tienen ustedes, vamos a estar observando qué dice el presidente Maduro, y si dice algo relacionado con estas sanciones, por supuesto lo llevaremos de inmediato. Pero vámonos a la sede de Naciones Unidas. Allí se encuentra Gilbert Vega, quien estuvo siguiendo dos temas: la reacción de Venezuela a las sanciones impuestas por la Casa Blanca y también la reunión del presidente de Guatemala con el secretario general de la ONU. Gilbert. Pues Juan Carlos, la reunión de Jorge Arreaza es la primera que se lleva a cabo entre el canciller de Venezuela y el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez. Justamente esa reunión se dio en el momento en que se estaban anunciando estas nuevas sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Y él al término pues ha dicho que esas sanciones lo que están haciendo es profundizar, o mejor, creando una crisis humanitaria en Venezuela. También dijo pues que Estados Unidos debería mantenerse al margen de la situación en ese país, y ha dicho que algunos miembros de la oposición fueron los que pidieron estas sanciones y que a final de cuentas ellos van a tener que pagar con sus votos. Esto dijo el canciller de Venezuela aquí en las Naciones Unidas. Probablemente veamos una cumbre de los gobiernos de la región para ayudar al pueblo venezolano, para rechazar absolutamente todas estas amenazas militares y financieras, y para ayudar al diálogo interno en Venezuela que está ocurriendo en este momento. Le decía Juan Carlos pues que otro comentario que ha hecho el canciller de Venezuela es que durante los últimos 200 años Venezuela no había sufrido tantas agresiones como las que están ocurriendo ahora, justamente con ese tema de las sanciones económicas y también con las amenazas de una intervención militar o de cualquier tipo de incursión militar por parte de Estados Unidos, y ha dicho pues que espera que las Naciones Unidas reaccione ante esta posibilidad, y que también ha convocado a varios países de diferentes regiones para que, sienten su posición frente a estas amenazas. También ha confirmado el canciller de Venezuela que definitivamente el presidente Nicolás Maduro no va a asistir aquí a la Asamblea General de Naciones Unidas el próximo mes, porque según expresó está demasiado ocupado. Juan Carlos. Muchas gracias. Gilbert Vega, pendiente allí en la sede de la ONU. Estamos pendientes de la salida del presidente Jimmy Morales y tendremos los detalles más adelante apenas se produzca. Pero ¿qué ocurrió hoy? El presidente Trump emitió un decreto que tiene que ver con Venezuela, y tenemos noticia de último momento porque también acaba de dar reglas sobre el ingreso de personas extranjeras a las fuerzas militares. ¿Pero qué dijo sobre Venezuela? Pues lo vamos a resumir en voz del secretario del Tesoro y de su asesor nacional de seguridad. La acción de hoy está enfocado en restringir el acceso a deuda estadounidense en los mercados de valores. Maduro no puede usar el sistema financiero de Estados Unidos para seguir robándole al pueblo de Venezuela. Esto también socavará la posibilidad de Maduro para hacer pagos a quienes ayudan, a los políticos que ayudan a su régimen. There's no such thing really anymore as only a military option. Ya no existe una opción militar sola o solo económica. Nosotros tratamos de integrar todo, plan continuo y la visión, tratar de ver qué es lo que nos podría llevar a darle distintas opciones al presidente. Siempre queremos ver cómo podría desarrollarse todo esto con nuestros socios en la región.
No se anticipa ninguna posibilidad militar en este momento, pero cuando hablamos con el presidente, hablamos sobre las posibilidades del futuro. ¿Qué significan estas sanciones? ¿Qué impacto pueden tener? Me acompaña Adolfo Chiri, él es economista y analista. Adolfo, dicen estas sanciones que están bastante diseñadas para que el gobierno de Venezuela no pueda tener nuevos recursos y protege a Estados Unidos, a inversionistas y al segmento del petróleo. ¿Qué tan efectivas pueden ser? Lo que has podido ver hasta ahora, esto que es por decreto anunciado hoy desde la Casa Blanca. Sí, Juan Carlos. Estas son medidas bastante drásticas y seguramente van a tener efectos muy importantes dentro de la economía de Venezuela. El decreto es muy claro, dice que se prohíben todo tipo de financiamiento al gobierno de Venezuela que provenga del mercado financiero de Estados Unidos. Esto es, Venezuela no podría emitir bonos, no podría canjear deuda, no podría tener ingresos por inversiones que haya hecho en los Estados Unidos o en otra parte que pasen por los Estados Unidos. De esa manera se está bloqueando el ingreso de recursos financieros a Venezuela y eso va a perjudicar tremendamente la maniobrabilidad que tiene el gobierno del presidente Maduro en el corto plazo. Dice el secretario Mnuchin que crearon excepciones. El sector petrolero, Estados Unidos importa un 10% de su petróleo a Venezuela, no queda cubierto. Citgo, que es la filial en Estados Unidos de PDVSA, no queda cubierta por las sanciones. El tema humanitario, el tema de comercio, es bastante dirigido, pero puede tener un impacto fuerte sobre los ingresos de Venezuela que reportaba Reuters, ¿están ya reducidos? Sí, es muy interesante lo que señalas. Naturalmente, PDVSA es una empresa del gobierno venezolano, pero en el caso de PDVSA, por ejemplo, va a poder hacer sus transacciones, sin embargo, no va a poder proveerle de recursos al gobierno venezolano. Por ejemplo, Cisco no va a poder entregarle, que es una empresa fundamentalmente venezolana, no va a poder entregarle utilidades al gobierno venezolano. Por otro lado, las exportaciones y transacciones de carácter humanitario, especialmente en lo que se refiere a medicinas, en lo que se refiere a material médico y en productos agrícolas, sí pueden tener financiamiento y escapan a esta regla. Eso es parte de las excepciones que maneja y que gobierna el Departamento del Tesoro. Por otro lado, hay algo importante que ha dicho el secretario del Tesoro, es para proteger al pueblo venezolano. ¿Qué se entiende por proteger al pueblo venezolano? Lo que pasa es que el gobierno actual de Venezuela está vendiendo deuda por debajo de su valor de mercado. Por ejemplo, hace 3 meses o 4 ha habido una transacción en el mercado secundario que, como colofón ha traído, que Goldman Sachs compre 2.800 miles de millones de bonos a un precio de 31 centavos por dólar. De manera que solamente Venezuela recibiría 31 centavos por un compromiso de deuda de $1. A juicio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es poner en riesgo el futuro de Venezuela y de los venezolanos. Adolfo, para terminar, esto no es solo el impacto directo de la sanción, sino el mensaje que envía a los mercados y a quienes tienen la intención de hacer negocios con deuda venezolana. Sí, naturalmente, mientras dure esta situación, el mercado financiero califica muy bajo la deuda venezolana. Venezuela tiene la opción probablemente de entrar a otro tipo de mercados, hacer operaciones como la que ha hecho con China, por ejemplo, que ha recibido deuda en función a compromiso de petróleo. Una economía que tiene el 95% de sus exportaciones, el 12% o 15% del PBI y el 50% de ingresos fiscales en hidrocarburos, realmente tiene muy poco margen de maniobra. Adolfo Chiri es economista, es analista internacional y nos acompaña para entender el impacto de estas sanciones. Gracias, Adolfo, por estar en Directo USA. Vamos a retomar el tema de estas sanciones. Como les decía muy bien Juan Carlos López cuando comenzábamos, no van a tocar el petróleo, que es la fuente de mayor ingreso del gobierno venezolano, pero sí los bonos. Para clarificar esta situación, quiero dar la bienvenida a Daniel Kerner, jefe del grupo Eurasia para América Latina. ¿Qué significan, Daniel, exactamente estas sanciones que anunció hoy la Casa Blanca contra el gobierno Nicolás Maduro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, la verdad es que son esfuerzos crecientes que va a hacer el gobierno de Estados Unidos para tratar de debilitar
al gobierno de Maduro y forzar una transición en Venezuela. Esto lo que deja es al gobierno de Venezuela casi sin acceso a fondos adicionales en un momento donde el gobierno realmente no tiene dinero, ha tenido que reducir importaciones fuertemente, de ahí mucha de la escasez y la inflación que vemos, y donde tiene pagos de deuda muy importantes en noviembre y el año que viene, y donde no va a tener muchas capacidades ahora para acceder a nueva deuda, y entonces o va a tener que reducir importaciones, lo cual va a ser política y económicamente costoso, o va a tener que hacer un default, lo cual también va a ser complicado. Entonces yo creo que son esfuerzos para ir arrinconando al gobierno de Maduro y forzar una transición. Sería como si alguien viene y a uno de nosotros nos quita una tarjeta de crédito, más o menos, poniendo de una manera muy simple, ¿no? Así es, le dicen, bueno, lo que tienes, lo tienes, pero no puedes tener nada nuevo. Pero además lo que ya está, no, digamos, va a ser afectado. Pero cuando uno, como Venezuela en este caso, sí tiene necesidades de tener más y más, porque la producción petrolera está cayendo, porque la economía no está produciendo nada, le va a crear un problema grande al gobierno y a los bonistas también, porque esto probablemente lleve, si no en noviembre, el año que viene a un default. Exactamente, si llega a un default, que es lo que tú planteas como posibilidad, ¿qué significaría esto para una economía como la venezolana que ya está pasando un momento realmente muy duro? La verdad es que es difícil de saber. El gobierno extrañamente ha sido muy reacio a hacer un default. De nuevo, ha reducido importaciones fuertemente para seguir pagando deuda por varios motivos. Uno tal vez muy importante es que tiene temor que con un default su exportación de petróleo se vea afectada. Entonces, si hay un default, claramente encontrar nuevas fuentes de financiamiento va a ser muy difícil y probablemente se empiece a ver complicada también su exportación de petróleo, que finalmente es 95% de sus exportaciones. Entonces, va a ser otro golpe más a la economía venezolana que ya está en una situación muy mala. Lo que decía Nicolás Maduro en una entrevista con un medio oficialista hace muy pocos días, hace un par de semanas, que él se jactaba de que pese a esta crisis, que él reconoce que es una crisis seria económica que está viviendo su gobierno, viviendo su país, él no tuvo que recortar dinero de los programas sociales, programas muy importantes para lo que es la política de su gobierno. ¿Tú crees que si hay un default tendrían que también cortar dinero de estos programas sociales que son muy importantes para Nicolás Maduro? Y seguramente, es discutible que no los haya cortado. Digo, en una economía con una inflación de arriba del 600%, ha habido un ajuste del gasto público. Entonces digo, a lo mejor en términos nominales no se ve, pero sí ha habido una reducción. Creo que todo el mundo sabe, que conoce Venezuela, que se han visto afectados mucho los planes y las misiones que creó a Chávez. Y finalmente la escasez producto de la falta de recursos sí está teniendo un impacto muy fuerte. Si hacen un default, entonces pues probablemente tengan que recortar aún más importaciones y la escasez va a ser un poco mayor, por lo cual aún si, digamos, siguen imprimiendo dinero y dándolo, lo que eso consiga no va a ser demasiado y creo que eso va a terminar teniendo un impacto serio y negativo sobre la gente, la población en Venezuela. Estaba leyendo, Daniel, este comunicado que envió la Casa Blanca, destaca que estas sanciones económicas dicen que serán exentas para el comercio, la importación y exportación de petróleo. Estados Unidos le va a seguir comprando petróleo a Venezuela, por lo menos hasta ahora. Por ahora sí, obviamente hay una cuestión doméstica en Estados Unidos, que una reducción fuerte de importaciones venezolanas podría tener un impacto sobre el precio de la gasolina dentro de Estados Unidos. Pero yo creo que hay que empezar a pensar a un gobierno que va a empezar a tomar medidas incrementalmente cada vez más fuertes. Esto es una primera, no afecta a los bonos y no afecta al petróleo. Si el gobierno de Venezuela sigue en su posición tan dura de no negociar como lo va a seguir, es probable que veamos más. Ese tal vez sea un límite, es probable simplemente por el impacto que pueda tener de nuevo, sobre los consumidores en Estados Unidos. Pero yo creo que podemos ver una administración que empieza a tomar medidas cada vez más duras contra el régimen de Venezuela. Te agradecemos muchísimo este análisis, nos dio un panorama mucho más claro de la situación que se está viviendo. En comunicación con nosotros desde Washington estaba Daniel Kerner, especialista en estos temas, muy amable. La próxima semana la Asamblea Constituyente de Venezuela comenzará a redactar la nueva Carta Magna. Así lo dijo la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Los nuevos capítulos de la Carta Magna están dirigidos a las misiones sociales, reestructuración económica, nuevas formas de democracia participativa y una paridad de género con la mujer. Rodríguez enumeró los objetivos que prevalecerán a la hora de redactar esta nueva Constitución.
la paz, el perfeccionamiento del sistema económico, constitucionalizar las misiones y las grandes misiones sociales, ampliar el sistema de justicia, constitucionalización de las nuevas formas de democracia participativa, la defensa de la soberanía económica, política, financiera, la defensa de la independencia nacional, la identificación de una nueva forma de ejercicio espiritual de la identidad del venezolano. Hablando de Venezuela, Luis Almagro, secretario general de la OEA, dijo vía Twitter que recibió a varios de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que fueron designados por la Asamblea Nacional y quienes han sido desconocidos por el gobierno de Maduro. Estos jueces, junto a la exfiscal general Luis Ortega, iniciarán las investigaciones por casos de corrupción del gobierno venezolano. Y hablando de la exfiscal Luis Ortega, la Dirección de Migración de Colombia emitió un comunicado donde confirma que la exfiscal arribó a la ciudad de Bogotá procedente de Brasil en un vuelo comercial en compañía de su esposo, el diputado Germán Ferrer. Y vamos a continuar en Venezuela porque Nicolás Maduro criticó la reunión que sostuvo el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence en Miami con un grupo representativo de la comunidad venezolana. El vicepresidente de Estados Unidos conversó con opositores del gobierno en la ciudad del Doral, sitio donde radica la mayor población de venezolanos en la Florida. Esto fue lo que dijo el mandatario de Venezuela sobre este encuentro. No puedo llamarlos venezolanas porque han traicionado a su país. El vicepresidente de Estados Unidos, no sé si lo sabe. Si no lo sabe, se lo digo. Pero en la mesa de reuniones estuvieron a su lado aplaudiéndolo y lo saludaron personas incursas en delitos graves de terrorismo, de colocar bombas contra embajadas en Venezuela, incursas en delitos graves contra la seguridad de la nación, incursos en delitos graves de corrupción, terroristas, corruptos, al lado del vicepresidente de los Estados Unidos, que ha dedicado sus 2 últimas semanas no a gobernar Estados Unidos, no a atender la miseria, la falta de oportunidades, el desempleo y los problemas que tiene la sociedad estadounidense, sino ha dedicado 2 semanas enteras a inmiscuirse en los asuntos de Venezuela. La escasez de medicinas, insumos y repuestos para equipos médicos en Venezuela alarga el camino entre el paciente y su recuperación. Osmar Hernández nos cuenta la historia de Milán Ascanio, que a sus 3 años lucha contra el cáncer y al mismo tiempo sortea las limitaciones del sistema de salud pública en Venezuela. Milán Ascanio tiene 3 años. Durante la mitad de su vida ha luchado contra un tumor de Wilms, un tipo de cáncer de riñón que puede surgir durante la infancia. Desayuna y juega mientras cada 21 días recibe tratamiento de quimioterapia en el Hospital Infantil José Manuel de los Ríos, el hospital público pediátrico más importante de Venezuela. Su médico cuenta que el fármaco principal que requiere no llega a ese centro de salud desde hace al menos 1 año y medio. Tampoco se consigue en las farmacias. Los medicamentos que le tocan no los consigo aquí en Venezuela, tengo que viajar para Colombia a comprarlos donde me queda más cerca. Suman 4 los viajes realizados por su madre, Yanaí Escalona, a Colombia en busca de las medicinas que requiere Milán. Viaja en promedio unas 14 horas en autobús para cruzar la frontera. Cada vez que lo hace, cuenta que se encuentra con un bolívar mucho más devaluado frente al peso colombiano. Prácticamente 1 millón de bolívares para una ampollita. Es decir, el equivalente a 4 sueldos mínimos en Venezuela si se contempla el bono de alimentación. La madre de Milán cuenta que la lucha por la recuperación de su hijo ha sido cuesta arriba en materia económica. Tuvimos que vender el negocio que teníamos para la operación del niño. Los especialistas le informaron que Milán debe recibir radioterapia, pero el equipo de ese centro de salud pública está dañado, al igual que los de toda la red gubernamental de Caracas. La noticia empaña sus ojos y esperanzas, pues tiene como referencia abultados presupuestos fuera de su alcance. Mañana voy a empezar a buscar, porque me lo acaban de decir hoy, mañana me toca presupuesto por clínicas y todo el mundo me dice que es extremadamente caro. El cáncer no espera. Si no se recibe el tratamiento
actúa a tiempo, esa lesión avanza, esa lesión se pone metastásica y lamentablemente en muchos casos, esperando que se consiga ese donativo para darle las radiaciones o bien la quimioterapia al paciente, lamentablemente los hemos perdido. Una tensa situación que lleva a Yanaí a reflexionar. Tuvimos un presidente que se murió de cáncer. ¿Por qué no tomar más atención a esa enfermedad? A que aquí no haya necesidad de ir a otro lugar. A mediados de 2014, luego entre abril y julio de este año, protestas antigubernamentales exigían, entre otras cosas, la apertura de un canal humanitario que permitiera el ingreso de alimentos y medicinas al país. En momentos cuando las calles lucen frías, las esperanzas de Yanaí siguen vivas. Prefiero seguir luchando aquí antes de irme, porque yo tengo la esperanza que esto va a terminar, que esta pesadilla va a volver a la normalidad, que esto va a cambiar. Desde el Ministerio de Salud destacan que trabajan en elevar la producción nacional de medicinas para solventar la situación y que adelantan planes de recuperación en distintas áreas de este hospital. Mientras, fuentes del Servicio Oncológico del JM de Los Ríos califican de grave la situación, al destacar que de cada 10 medicamentos faltan 8 en estos momentos, déficit que aseguran genera irregularidades y demoras en el suministro del tratamiento y que tiene consecuencias lamentables en el tiempo y calidad de vida de los pacientes. Para CNN, Osmaría Hernández, Caracas. Todas estas amenazas militares y financieras y para ayudar al diálogo interno en Venezuela que está ocurriendo en este momento. Le decía Juan Carlos pues que otro comentario que ha hecho el canciller de Venezuela es que durante los últimos 200 años Venezuela no había sufrido tantas agresiones como las que están ocurriendo ahora, justamente con ese tema de las sanciones económicas y también con las amenazas de una intervención militar o de cualquier tipo de incursión militar por parte de Estados Unidos, y ha dicho pues que espera que las Naciones Unidas reaccione ante esta posibilidad y que también ha convocado a varios países de diferentes regiones para que, digamos, sienten su posición frente a estas. También el presidente Trump anunció nuevas sanciones por decreto al gobierno de Venezuela con un énfasis económico. Explicaremos. Y el tema de Venezuela sigue generando titulares. Ahora se encuentra hablando el presidente Nicolás Maduro. Vamos a escuchar qué es lo que está diciendo el mandatario venezolano luego de las sanciones impuestas por Estados Unidos. R. Silva. Doralis, de Katia Sur. Bienvenida, Doralis, aquí al Palacio de Miraflores. Tu casa, esta es tu casa. Así es. Dricelis Amelia Lira Lorca. Escuchen, Lira Lorca. El canciller de Venezuela y el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez. Justamente esa reunión se dio en el momento en que se estaban anunciando estas nuevas sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Y él al término pues ha dicho que esas sanciones lo que están haciendo es profundizar, o mejor, creando una crisis humanitaria en Venezuela. También dijo pues que Estados Unidos debería mantenerse al margen de la situación en ese país, y ha dicho que algunos miembros de la oposición fueron los que pidieron estas sanciones y que a final de cuentas ellos van a tener que pagar con sus votos. Esto dijo el canciller de Venezuela aquí en las Naciones Unidas. Probablemente veamos una cumbre de los gobiernos de la región para ayudar al pueblo venezolano, para rechazar absolutamente amenazas. También ha confirmado el canciller de Venezuela que definitivamente el presidente Nicolás Maduro no va a asistir aquí a la Asamblea General de Naciones Unidas el próximo mes porque, según expresó, está demasiado ocupado. Juan Carlos. Muchas gracias. Gilbert Vega, pendiente allí en la sede de la ONU. Estamos pendientes de la salida del presidente Jimmy Morales y tendremos los detalles más adelante apenas se produzca. Pero ¿qué ocurrió hoy? El presidente Trump
emitió un decreto que tiene que ver con Venezuela y tenemos noticia de último momento porque también acaba de dar reglas sobre el ingreso de personas extranjeras a las fuerzas militares. ¿Pero qué dijo sobre Venezuela? Pues lo vamos a resumir en voz del secretario del Tesoro y de su asesor nacional de seguridad. La acción de hoy está enfocada. Prima de García Lorca nos estuvo explicando, bueno, la descendencia de su madre y de algunos familiares, y uno se pone a ver el rostro. Tú has visto el rostro de García Lorca. Mira, tiene los pómulos y la mirada parecida a García Lorca, de verdad. Ya tienen ustedes, vamos a estar observando qué dice el presidente Maduro y si dice algo relacionado con estas sanciones, por supuesto lo llevaremos de inmediato. Pero vámonos a la sede de Naciones Unidas. Allí se encuentra Gilbert Vega, quien estuvo siguiendo dos temas: la reacción de Venezuela a las sanciones impuestas por la Casa Blanca y también la reunión del presidente de Guatemala con el secretario general de la ONU. Gilbert. Pues Juan Carlos, la reunión de Jorge Arreaza es la primera que se lleva a cabo entre el